En esta ocasión les voy a hablar sobre los cuadriláteros. Es un tema muy importante. En este tema vamos a hablar sobre la clasificación y propiedades de los cuadriláteros. Entonces vamos a empezar por una pequeña definición. Nosotros tenemos aquí una definición de cuadrilátero y nosotros sabemos que es un polígono que identifica pares de lados consecutivos, que es lo que indica la parte de aquí, ¿no? Pares de lados consecutivos. Ahora es importante tomar en consideración que el cuadrilátero, estos son los lados o segmentos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el segmento RQ sería el segmento QP, el segmento RS y el segmento SP. Tiene vértices, observamos PQR, PQ, PQRS, y están ordenados en una forma antihoraria, ¿no? Los lados también, como habíamos señalado, tienen una notación de una línea sobre las letras, lo cual indica que son los lados. Las diagonales son las que unen los vértices opuestos, tienen dos diagonales. Los lados opuestos, en este caso lados opuestos, el lado RQ con el lado SP y opuesto el RS con QP. Nosotros tenemos lados consecutivos una a continuación de otro, es decir, RQ con QP o SP con PQ. También tenemos ángulos interiores, tenemos 4 ángulos interiores, los cuales sumados nos dan 360 grados. Como podemos observar según la figura, el ángulo, tenemos aquí el ángulo de 60 grados, más el ángulo de 120, más el ángulo de 90 y 90, nos da 360. Los ángulos opuestos que nosotros observamos son el ángulo SQ y el ángulo RP, que más adelante vamos a ir viendo nosotros. Según las propiedades, vamos a observar si es un paralelogramo, los ángulos tienden a ser la misma medida. El cuadrilátero también se le simboliza con las letras, serían las 4 letras de los vértices, o se simboliza ubicando un símbolo cuadrado y luego la notación de las 3 letras, ¿sí? En una forma, como decíamos, de pronto también puede ser horaria PSRQ, ¿sí? O nos vamos PQRS. La forma indistinta de nombrarles no hay mayor problema. Lo importante es nombrar los 4 vértices en una forma consecutiva. Hablamos de la clasificación. Para la clasificación nosotros tenemos se divide en 3 categorías: los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. ¿Qué pasa con los paralelogramos? Los paralelogramos son pares de lados, lo que dice la palabra paralelos. Paralelos, ¿sí? Observemos, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide son paralelogramos. Tienen lados paralelos. Si nosotros observamos en el cuadrado, bueno, todos sus lados paralelos, en el cuadrado más bien dicho, tienen la misma medida, ¿no? En el rectángulo tenemos pares. Observemos este lado. Este lado es paralelo con este lado, es decir, que tienen estas líneas, quiere decir que tienen la misma medida. Y este lado de aquí, en cambio, es paralelo con el lado de acá, lados opuestos. Otro es el rombo. Si nosotros observamos, el rombo es parecido al cuadrado, tiene sus lados paralelos con las mismas medidas. El romboide es una especie de rectángulo inclinado, ¿no? O en una forma oblicua, pero nosotros observamos que aquí tenemos este lado, es paralelo con este, tiene la misma medida. Y también observamos aquí que los ángulos opuestos tienen la misma medida, ¿sí? Tienen la misma medida. Vamos a continuar viendo los trapecios. Si nosotros observamos, tienen 2 pares de lados paralelos, solamente 2 pares, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros observamos la base mayor y la base menor, los otros lados no son paralelos. En el escaleno viene de el sinónimo de que todos los lados tienen diferente medida, pero tenemos 2 lados paralelos,
solamente dos. En el isósceles igual, ¿no? Tenemos unos dos lados que son iguales, pero dos lados paralelos. Y en el rectángulo, que por tener un ángulo aquí se le conoce como rectángulo, también observamos que tienen dos lados paralelos. Los otros no tienen de pronto la misma medida, pero por el ángulo nosotros le conocemos como rectángulo. Aquí se le conoce como isósceles porque tiene dos lados congruentes, y en este caso, como decíamos en el escaleno, todas las medidas son diferentes, ¿no? Ninguno de los lados tiene la misma medida, pero tienen las dos paralelos. Continuando con nuestra clasificación, tenemos los trapezoides. Son cuadriláteros que no tienen pares de lados paralelos, ¿sí? Observemos aquí el trapezoide simétrico. Lo que tiene es dos lados consecutivos que tienen la misma medida, ¿sí? Aquí tenemos otros lados consecutivos que tienen la misma medida, pero si nosotros observamos en forma paralela, no tienen la misma medida. Ahora tenemos el trapezoide asimétrico. En este trapezoide asimétrico, los cuatro lados tienen distintas medidas, mientras que observamos acá, en el simétrico, dos pares de lados son congruentes, ¿sí? Pero son consecutivos, no son paralelos. Nosotros a continuación vamos a hablar sobre las propiedades de los paralelogramos. Las propiedades de los paralelogramos, tenemos la primera propiedad. Si nosotros dividimos al paralelogramo, le dividimos con una diagonal, observamos que se forman dos triángulos que tienen la misma medida. Observamos que este sería el primer triángulo y este sería nuestro segundo triángulo, pero que son triángulos congruentes. Observemos aquí triángulos congruentes. A continuación tenemos aquí un paralelogramo, el cual se observa que tiene pares de lados congruentes, es decir, el segmento o el lado AB tiene la misma medida del lado DC. Y el segmento DA o AD tiene la misma medida del segmento BC o CB, ¿sí? La tercera propiedad, en cambio, que tenemos acá es que los ángulos opuestos tienen la misma medida. SQ son ángulos opuestos, tienen la misma medida. El PR también son opuestos y tienen la misma medida. Continuando, tenemos una cuarta propiedad. En esta cuarta propiedad observamos nosotros que en el todo paralelogramo trazamos dos diagonales, una diagonal, pero observamos que tenemos dos diagonales que tienen diferente medida. Estos son en los paralelogramos, ¿no? Tenemos la diferente medida. Ahora, bueno, si a nosotros hablamos de acá de un rectángulo o de un cuadrado, tendrían la misma medida. En este caso que tenemos de esta figura, observamos que tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. Y si nosotros también podemos observar en la quinta propiedad los ángulos consecutivos, estamos hablando del ángulo D con el E, sumados dan 180. El ángulo E con el ángulo F sumados dan 180. En el ángulo EF con el G también, y el ángulo G con el D también sumados dan 180. Ángulos consecutivos sumados dan 180. La suma total de los ángulos internos, como habíamos observado, dan 360 grados, ¿sí? Y la otra propiedad que habíamos observado también, recordando un poco, el ángulo D con el E tienen la misma medida, ¿sí? Ángulos opuestos, el ángulo E con el G tienen la misma medida. Todos los ángulos opuestos tienen la misma medida. Esto es en cuanto se puede hablar un poco sobre la clasificación y las propiedades de los cuadriláteros. En este caso hablamos de la propiedad de los paralelogramos y antes habíamos hablado la clasificación de los cuadriláteros, lo cual nos va a servir para más adelante poder hacer algunos ejercicios, algunas aplicaciones ya con valores que nos va a permitir ver cómo se aplican cada una de estas propiedades. Gracias.